Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En la última década, los avances tecnológicos han tenido diversas implicaciones sobre el manejo de información con el uso de la tecnología, ya que se han creado nuevos derechos, los cuales se relacionan con la protección de datos personales. ¿Qué es un dato personal? Es toda aquella información de una persona física, lo cual lo hace identificable. Estos datos afectan a la esfera más íntima, cuya utilización puede dar origen a discriminación o que conlleva un riesgo grave al titular. Entonces, ¿qué es la Ley Federal de Protección de Datos? Es el encargado de registrar tu información confidencial registrada en cualquier base de datos o archivos. Objetivo: establecer reglas orientadas al tratamiento o utilización de los datos personales para organizaciones públicas y privadas. Proteger a la persona respecto al uso de su información personal que le confiere a las personas control sobre su información personal. Faculta al individuo a decidir quién, cómo, cuándo y hasta qué punto utilizará su información personal. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que rige la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción en los principios que dejan el tratamiento de los datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público y seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. La Ley Federal de Protección de Datos tiene varios aspectos relevantes, sin embargo, estos son los más importantes. Artículo 7. Los datos personales deberán acabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta ley. La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Artículo 9. En datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades a fines explícitos que persigue el sujeto regulado. Por último, el artículo 11 nos dice que el responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados, cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad, y las disposiciones legales aplicables deberán ser cancelados. Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros distintos del encargado, deberá comunicar a estos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento. El tratamiento de los datos será conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos. De igual manera, al tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. Las transferencias nacionales o internacionales de datos que podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando sea alguno de los siguientes supuestos: cuando la transferencia está prevista en una ley o tratado en los que México sea parte; cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, a una sociedad matriz o cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas, cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero, cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, para la procuración o administración de justicia, y cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. El Instituto, para efectos de esta ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales a la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar que la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente ley y que deriven de la misma, en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. El Instituto también tiene las siguientes atribuciones: vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación.